Arrachaldeón, en presencia de María de los Ángeles Pagola, que es disertante y socia del Centro Vasco. Comenzamos con otra celebración de la diáspora. María de los Ángeles va a hablar sobre los vascos en Tandil. Así que bueno, la invito a que diserte con todos sus conocimientos. Desde ya, muchísimas gracias por compartir con la comunidad vasca tus conocimientos, y todo el Centro Vasco, especialmente yo te lo agradezco. Casco. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Quería hacer mención que para preparar esta charla, porque yo soy profesora de historia, consulté a Marcelino Iriani, ¿no?, en libros que me prestó Cecilia, a César Arrondo, en un libro que costaba acá en la biblioteca, Ascona, Borja y una serie de historiadores en el País Vasco, ¿no?, que me ayudaron a armar lo que Cecilia me había pedido, que era un poco de cómo se construye una comunidad vasca en Tandil, cómo se arma y cómo surge el Gurechea a través de ella, ¿no? En el marco de la diáspora vasca, que casualmente hoy, en este momento que estamos filmando por la situación por todos conocida sanitaria, ¿no?, que hay que hacer una filmación, sabemos que hoy es el Día del Inmigrante, justo 4 de septiembre, y el 8 de septiembre es el Día de la Diáspora, se celebra la diáspora. La diáspora se celebra en este día porque después de varias posibilidades y de abarajar algunas otras fechas, el Consejo Asesor de Colectividades Vascas en el Exterior elige el 8 de septiembre, que es el día que Juan Sebastián Elcano culmina la primera vuelta al mundo en 1522. ¿Cuál es la idea de la diáspora, perdón, de la comunidad vasca? Es poner en valor la diáspora vasca, tanto en Euskadi como en el exterior exactamente. Ahora, ¿cómo definimos diáspora? Diáspora es una dispersión de población, por razones a veces buscadas por la misma población y a veces obligadas, ¿no? En el caso de los vascos tienen ambas situaciones, viven ambas situaciones. Se dan, para definir la diáspora en sí, es la dispersión de los vascos que por diferentes motivos dejaron su tierra y su comunidad, pero la particularidad es que mantienen fuertes vínculos con la región de origen y se siguen definiendo no solo los que vinieron, sino sus descendientes como vascos. Esto no es común en otras comunidades étnicas. Para llegar a cómo se construye la idea de diáspora vasca hay que armar un poco un contexto histórico. No vamos a empezar hablando desde cuando estuvieron los vascos en América, porque en realidad hay testimonios arqueológicos que los vascos han llegado a América antes que, o sea, han tomado contacto con América antes que Colón, pero sí sabemos que es muy importante las migraciones, en el marco de las migraciones internacionales del siglo XIX, la llegada de vascos a la Argentina. No solo a la Argentina, Venezuela, Uruguay, Estados Unidos, Australia, reciben un número de vascos importantes. Pero realmente todos los historiadores coinciden en que es Argentina la que tiene la mayor cantidad de vascos fuera de Euskadi y la mayor cantidad de centros vascos, además, fuera en la diáspora. Durante el siglo XIX, en la mitad del siglo XIX, ¿no?, hay un número de población que sale de Europa, ¿no?, en el marco de la Segunda Revolución Industrial. Obviamente que no es un fenómeno aislado, no solo Europa expulsa población, sino que también hay países, en este caso los países que se están independizando, que han sido colonias españolas, ¿no?, que están reclamando población, que ya vamos a ver cuáles son las razones. ¿Cuáles son las diferentes variables por las cuales se dan este movimiento poblacional, ¿no?, que significa para nuestro país 6 millones de personas que llegan, de los cuales en realidad 3 millones quedan, otros 3 millones se vuelven a sus países de origen.
O sea, esto da por tierra esto del éxito de la migración, de las migraciones internacionales. Pero una de las primeras variables es la revolución industrial, que impacta produciendo, en el caso del País Vasco, ¿no?, de Euskadi peninsular, ¿no?, estamos hablando de la zona de Vizcaya, por ejemplo, donde hay mucho hierro, y el hierro de Vizcaya además es un hierro de excelente calidad. Además de ser de excelente calidad, es mejor que el sueco inclusive, y que es muy necesario para la segunda revolución industrial. Y que todavía hay restos de imágenes donde uno puede observar, ¿no?, cómo se excavaba a ras del suelo, ha quedado estas minas de hierro. ¿Qué particularidad tiene? Tiene que, al ser la única región de la península ibérica que se va a insertar en la segunda revolución industrial, va a ser muy buscada por la población ibérica, de la península ibérica, ¿no? Entonces, el País Vasco va a empezar a recibir población, ¿no?, que no es originaria, y le va a traer algunas transformaciones. Este fenómeno se va a dar a partir de 1850, 1875, y van a dar algunas características que después vamos a volver sobre ella, que es pérdida de identidad vasca, obviamente, pérdida de importancia del sector primario, económicamente hablando, inmigraciones masivas foráneas, ¿no?, por buscar la industrialización, que da posibilidad de trabajo que no los tenían en otro lado, y obviamente produce una transformación del paisaje agrícola y urbano. Otro punto, otra variable interesante son las guerras carlistas. Y quizás para algunos tiene más peso que lo anterior. Después que un tiempo antes de morir, Fernando VII deja como heredera al trono a su hija Isabel, ¿no?, aboliendo la ley sálica. Esto significa que su hermano Carlos inicia una lucha con los isabelinos por el trono, ¿no? A esto se le va a llamar las famosas guerras carlistas, que son entre 1833, 1839 y 1872 a 1876. En estas guerras carlistas, Carlos le ofreció algunas cuestiones a los vascos que los iba a favorecer, pero lamentablemente la guerra la perdieron, ¿no? Ahora, no creamos que todos los vascos se habían hecho carlistas. En realidad, el carlismo había prendido más en el interior, en la zona rural, en los caseríos, y en las zonas urbanas había algunos más liberales. ¿Por qué no querían a Isabel y su liberalismo? Porque, que además venía de la mano de la industrialización, porque proponía algunas cuestiones que los vascos no estaban todavía muy de acuerdo, que era desamortización y pérdida del poder de la Iglesia, modificación foral, igualdad ante la ley, servicio militar obligatorio, traslado de las aduanas vascas del interior a las costas, y primacía del sector terciario y secundario sobre el sector primario. El hecho de que la guerra lo ganen los isabelinos hizo que en el País Vasco se genere un quiebre, ¿no?, que ya se había dado en otras épocas por otras razones que no vienen al caso ahora. O sea, se vuelva a una rivalidad que era campo-ciudad, ¿no?, sectores urbanos, sectores rurales. Entonces, los que pierden, en el marco de estas características que yo nombré, son los agricultores, ¿no?, y además los carlistas. Así que muchos vascos van a empezar a migrar a razón de esto, ¿no?, porque se sienten perseguidos, ¿no?, por los isabelinos, los liberales. Y estos primeros vascos son los que van a venir primero, digamos, ¿no?, disculpen la redundancia, pero son los que van a llegar más tempranamente, más o menos en la década del 30, del siglo XIX, ¿no? Y se los encuentra participando en los conflictos internos de los nuevos países de América Latina. En Argentina, en Uruguay, en Argentina entre unitarios y federales, en Uruguay blancos y colorados, liberales conservadores en otras regiones, etc. ¿Cuántos son? 8.000. Es un número importante. 8.000 es el número de exiliados en esa época. Otra variable
es que entre la mitad del siglo XIX y principios del XX se suceden una serie de crisis cíclicas en el agro vasco, y esto es producto de crisis en la producción de maíz. Y también hay una hambruna, la de 1846-1847. Pero el País Vasco, coincide en todo, no es un país que largue o expulse población, como se dice en historia, expulsar población, por razones, digamos, de pobreza exactamente. No mueven por eso, no es la particularidad. Puede haber casos, no lo negamos, pero no es la particularidad de mayor peso. En el Euskadi continental, que corresponde a las provincias que están en el lado francés, expulsaron 120.000 personas a fines del siglo XIX o de mitad del siglo XIX, y es porque también los vascos quedan del lado contrario a la revolución burguesa de 1848, que tiene epicentro en Francia. Otra vez están del lado de los perdedores, por lo tanto también salen buscando a dónde migrar, y hay un buen número que migra a la Argentina. Y acá también migran familias, algunas familias, ¿no?, que salen por el puerto de Burdeos, por ejemplo, y en algunos casos no salen exactamente por los puertos franceses, salen por los puertos españoles. Siguiendo con la zona española, ¿no?, la zona de Euskadi peninsular, tenemos que en 1876, ya con Isabel habiendo triunfado ya en el exterior, digamos que también la habían expulsado, ¿no?, se firma el acuerdo proclama de Somorrostro, que implicaba el servicio militar obligatorio en igual de condiciones con los españoles, algo que los vascos no estaban acostumbrados, ¿no? Los que hacían el servicio militar, que eran 3 años, tenían que ir a las guerras coloniales, que eran en Marruecos, en Cuba, en Puerto Rico, en Filipinas, pero aparece una figura acá que es la del sustituto. O sea, la burguesía rica española, cuando a un hijo le tocaba el servicio militar, pagaba un tercero para evitar que el hijo fuera a la guerra, ¿no? Los archivos marítimos muestran que muchos hombres están tratando de no hacer este servicio militar de 3 años, o sea, están desertando, y que también coincide con la salida, ¿no?, de aquellos que se sienten perseguidos por ser los perdedores de las guerras carlistas. Y esto sí tiene peso, la migración. Hay mucha gente que mueve por estas razones. Otra variable es el aumento de población también en el mundo vasco, ¿no? Hay un aumento de población importantísimo. ¿Por qué? Porque es la única zona de la península ibérica que está mejor que el resto. Esto sigue siendo hoy actualmente, ¿no? Y esto tiene que ver con la revolución industrial. Hay mejora sanitaria, inclusive no se mueren tantos niños, ¿no? Y esto produce una transformación en la repartición del caserío, ¿no? El caserío generalmente se lo quedaba, no necesariamente el hijo mayor, a veces podía heredarlo una hija o un hijo que no era el mayor. Pero sí es verdad que el que se quedaba con el caserío tenía que cuidar de los padres. Y si quedaba una mujer, hay algunos casos en donde se buscaba que se casara con un indiano. ¿Qué era un indiano? Era aquel vasco que había venido a América, había hecho dinero, había vuelto a su país de origen, ¿no?, al País Vasco, y obviamente va a construir una casa que, si nosotros vamos al País Vasco y nos muestran las casas indianas, como les dicen ellos, no respetan la arquitectura típicamente vasca. Tienen características, pero también tienen de los países de los cuales han salido, ¿no? Bueno, entonces este indiano que ha venido con dinero y demás es una de las personas que quieren casar generalmente con la hija que se queda con el caserío. Los hijos que no van a recibir el caserío van o a la carrera administrativa, a la carrera militar, a la carrera eclesiástica, o migran para evitar cualquiera de las 3, ¿no? También se migra porque hay transformaciones por la revolución industrial y muchos no quieren dedicarse a algunas actividades que reclaman la industrialización
y antes de hacer esa transformación deciden migrar. Y el otro punto y el último de estas variables es que desde América también hay una política de atraer población, ¿no? Principalmente los gobiernos de Argentina y Uruguay alentaban la inmigración europea. No era que estábamos vacíos, como dicen algunos, no estábamos vacíos. Lo que ocurre es que nos hemos independizado, estamos hablando más o menos de 1850, ¿no? Nos queremos insertar en el modelo de producción a nivel internacional, ¿no? Y necesitamos, digamos, insertarnos con algo que demande ese mercado internacional. Y nos vamos a insertar en este caso, como tenemos una región pampeana cercana al puerto de Buenos Aires, riquísima, con tierras muy fértiles, nos vamos a insertar en lo posible. Cuando hablo de región pampeana no es solo la provincia de Buenos Aires, es Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, algo de Córdoba, La Pampa y obviamente la provincia de Buenos Aires. Vamos a encontrarnos, volviendo al tema, que van a querer desarrollar la agricultura y la cría de ovejas, algo a lo que no estábamos acostumbrados, así que había que demandar mano de obra calificada para ello, ¿no? Y entonces se va a promover esa inmigración europea que en algunos, si uno rastrea ahí, Alberdi, Sarmiento, piden que sea del norte de Europa, pero en realidad los vascos dan el estereotipo perfecto, ¿no? Y para ello es interesante leer lo que dice el cónsul uruguayo en el País Vasco. Le envía una misiva al ministro de Relaciones Exteriores en Uruguay y le dice que hay que mandar vascos. Él va a mandar vascos porque son hombres muy trabajadores y rudos, católicos, y conocen ya el idioma español. Porque en realidad en Euskadi se hablaba euskera, o las variantes del euskera, ¿no? Pero ya había los primeros, segundo grados, ya se había empezado a hablar o dar algo de español, ¿no? En nuestro país, la Ley Nacional de Inmigración en el 817 incentivaba la inmigración y venía de ese lema de Alberdi, que gobernar es poblar, que obviamente no llegaron solo vascos, vinieron otros inmigrantes, pero los vascos tuvieron un peso muy importante porque son los que se van a dedicar a la cría de ovejas, a la lechería, a la quesería, van a ser alambradores, ¿no? Y eso va a traer algunos problemitas que después vamos a charlar. Entonces hay un punto que hay que destacar y es clave para la inmigración vasca: la información. El vasco viene porque ya había vascos. En la primera junta, la mayoría eran de origen vasco. Por ejemplo, nuestro primer gobierno patrio en 1810. La elección del destino y el momento de marcharse dependían de las circunstancias en el hogar, los vínculos con la familia y vecinos, y las oportunidades de trabajar. Debido a que el desarrollo económico de Europa implicaba un incremento en la especialización, pequeños propietarios y comerciantes se enfrentaron a la elección entre encontrar empleo alternativo o emigrar, y se decidieron por las redes de información emigrar. A este universo migratorio también se le ofrecen algunas facilidades, como por ejemplo se le pagaba el pasaje, venían al hotel inmigrantes, ¿no? Donde podían residir unos días hasta que se contactaban con las familias que ya tenían cartas para presentar. Podían acceder, se les prometió una parcela de tierra, que en algunos casos se logró en forma rápida y en otros tanto más de una generación y hasta dos. No era el sueño americano en realidad. Y sobre esta etapa de la inmigración vasca nos dice Marcelino Iriani: los vascos marcharon a América desde diferentes y por diferentes razones. No obstante, todo parece indicar que si hubo un elemento predominante y fue el llamado de familiares y amigos, o solicitando a los que habían quedado en su pueblo para ir tras ellos. Si el hecho de no marchar huyendo del hambre se sumaba a la posibilidad de elegir el destino, y en muchos casos un trabajo o una vivienda asegurada, nos encontramos frente a un grupo de inmigrantes que contaron con opciones extraordinarias. Bien. Bueno, seguimos bien. Bueno, resumiendo, ya tenemos un colchón de inmigrantes vascos ubicados en la provincia de Buenos Aires, en Tandil,
y lo podemos comprobar porque en un acontecimiento de 1872, el 1 de enero de 1872, fue una masacre lamentable en la ciudad de Tandil, donde vamos a encontrarnos con que un curandero, ¿no?, traído por la familia Gómez, termina generando un conflicto, ¿no?, de la que él no participa de la masacre, pero sí se lo considera un autor intelectual. Eso está todo por investigar, pero lo interesante es que en esa masacre muere un número importante de vascos, ¿no? ¿Y por qué muere un número importante de vascos? ¿Por qué venían llegando? Porque ya había vascos en Tandil. Pero además, en el avance de la frontera se buscaban muchos vascos porque eran alambradores. Y ya hay una división de la tierra, porque al producir granos y criar oveja hay que alambrar, hay que poner silos, ¿no? Y el vasco es un buen trabajador en este tema. Entonces, vuelvo a repetir, resumiendo, tenemos un colchón de inmigrantes vascos ubicados, respetados socialmente, más allá si tenían más o menos dinero, pero sí con mucho respeto por ser trabajadores, una característica, y hombres de palabra. Cierto bienestar económico y una mirada aliciente al futuro. ¿Por qué una mirada aliciente al futuro? Porque podemos observar que hay un número de cartas importantes que intercambian los vascos ya instalados acá con sus connacionales en Euskadi, donde piden que vengan vascos, que vengan, que acá hay trabajo, ¿no?, que vengan a ayudarlos. ¿Y a qué se van a dedicar estos vascos, ¿no? Ya hablamos que algunos a la lechería, a la quesería, van a ser alambradores, van a tener acceso a la tierra, como en algunos casos van a ser primero arrendatarios, a parceros, luego van a poder comprar tierra. Pero en las zonas urbanas, en los pequeños pueblos, o cuando ya Tandil se hace una ciudad un poco más importante, van a tener fondas, hoteles y almacenes de ramos generales. Por ejemplo, en el caso de la masacre del 1 de enero de 1872, estamos hablando de que una de las familias que sufre las consecuencias de esta masacre es la familia Chapar. Una familia que tiene una posta, donde hoy está el pueblito de La Canal, ¿no? Una posta significaba tener un herrero para cambiar caballos, bueyes, además almacén, pulpería, todo porque era el paso anterior a llegar a Tandil. Hoy es cerca, en ese momento no lo era. Después vamos a tener los hoteles, ¿no?, que el hotel cumple una función muy importante, que yo diría que es la antesala de Gurechea. En este caso del centro vasco nuestro, que se llama Gurechea, ¿no?, pero es la antesala de los centros vascos. Marcelino Iriani en ambos libros da un sinfín de ejemplos, ¿no?, de hoteles y fondas que fueron ese espacio anterior al que vamos a desarrollar. En el siglo XX nos encontramos con unos acontecimientos en Europa que van a marcar al mundo vasco. La Guerra Civil Española, ¿no?, que así se la denomina, el franquismo como consecuencia de ella, la dictadura de Franco en España, de 1933 al 39 la Guerra Civil, Franco va a estar del 39 al 75, y la Segunda Guerra Mundial, del 39 al 45. El gobierno vasco y miles de vascos durante el periodo que Franco estuvo en el poder tuvieron que estar en el exilio. O sea, el gobierno vasco marchó al exilio con el Lehendakari Aguirre y se mantuvo en él mientras Franco estuvo en el poder. El desconcierto fue total en el mundo vasco cuando se pierde la guerra. Es tan así que hay una metáfora que los niños salieron un día de la escuela hablando vasco y al otro día tenían que hablar español. Y si no hablaban, los castigos eran terribles. Ahora, los vascos no esperaban que esto llevara tanto tiempo. Ellos habían abarajado una posibilidad en el marco de la Segunda Guerra Mundial, que era que si
si ganaban la guerra los aliados, Franco tenía muy poco tiempo de vida en el poder en España. Y eso los podía favorecer. Pero lamentablemente, sí ganaron los aliados, pero lamentablemente no fue esto lo que Franco arregló con ellos, ¿no? En 1953, Estados Unidos hace un convenio, firma un convenio con la dictadura, por la cual los va a ayudar económicamente en el marco del Plan Marshall, ¿no? Les va a dar lentamente salida del aislamiento internacional que está teniendo, y a cambio España le promete y le permite instalar bases militares, ¿no? Así que la hipótesis vasca se derrumba y vuelven a quedar solos. ¿Quiénes sostienen a los vascos y a su gobierno en el exilio? La diáspora, esto que se llama la diáspora. Y esta diáspora va a estar compuesta por todos los centros vascos que van surgiendo. Ya había centros vascos, es más, había centros vascos que tenían más de un siglo. En Buenos Aires ya había un centro vasco que no tenía tanto tiempo, pero empiezan a surgir centros vascos en otros lugares del interior, en este caso de la provincia de Buenos Aires y en Tandil, ¿no? Argentina va a ocupar un rol fundamental en el sostenimiento de la diáspora, al poseer la mitad de los centros vascos del mundo. Muchos vascos y vascas y su descendencia pusieron plata de su bolsillo, sumas increíbles de dinero, para el mantenimiento de la acción vasca. Inclusive hay una anécdota que Ibarria le ofrece al Lehendakari Aguirre, que si quiere puede tener un asentamiento definitivo, hasta que obviamente Franco desapareciera, ¿no? Porque hay 7 estancieros argentinos, vascos, dispuestos a sostenerlo económicamente. Todo esto se da a través de ¿qué? Del Comité Pro Inmigración. El Comité Pro Inmigración justo coincide con la presidencia de Ortiz, ¿no? Década del 30, una década conflictiva para nosotros, ¿no? Pero que no nos iba a permitir aparentemente un acercamiento a los aliados, pareciera, porque es una época que está en el marco de la Segunda Guerra Mundial y nosotros de la década infame, y Ortiz parece tener más afinidad con o mejor dicho, es más germanófilo, pero hay presión desde el Comité Pro Inmigración para que permita la entrada de vascos. Hay una anécdota muy divertida, ¿no? Divertida en el sentido de que parece que la esposa de Ortiz tenía un confesor, un sacerdote que era vasco. Así que la cuenta César Arrondo y dice que, bueno, no sé qué palabras habrá tenido el confesor con la señora de Ortiz. Parece que la señora Ortiz pesó en la decisión del presidente de sacar el decreto por el cual permitía que 2.000 vascos, ¿no?, tuvieran entrada al país. Muchos entraron con documentación, pero muchos otros sin documentación, porque venían huyendo con una mano atrás y otra adelante, ¿no? Exiliados en el buen sentido y lamentable sentido de la palabra, ¿no? Y Isidro vino como desertor. Exacto. Entonces, Ortiz va a dar lugar a que el aval de estos desertores, ¿no?, lo tengan los vascos que hay en el país. Así que, como dice Iriani, el Centro Vasco de Tandil nace junto a un grupo de euskaltzaingoak que brotan en la década del 40 de la mano de varios exiliados que se apoyan en una comunidad vasca preexistente. Entonces, es un poco el resumen de lo que vimos. Ya vinieron vascos, ya están instalados en Tandil, y cuando llegan los exiliados, ¿no?, se encuentran con un colchón de gente que los va a absorber, ¿no?, y les va a permitir desarrollarse en la región.
El grupo de exiliados que llegan a Tandil a fines de los 30 y principios de los 40 colaboró con algunos vascos que estaban instalados previamente y van a reafirmar un ámbito de sociabilidad para todos. La colectividad vasca, especialmente fuerte durante la etapa que hemos desarrollado, había encontrado cobijo emocional ¿dónde? En la fonda, en los hoteles y en los almacenes de ramos generales. O un almacén de ramos generales que ya desapareció, pero hablando de los Chapar, es con el mismo apellido entre Juárez y San Cayetano, también almacén de ramos generales de la familia Chapar, ¿no? Bueno, el Hotel Euskalduna, que si podemos levantar aquí, podemos observar en esta imagen, bueno, hay varias, ¿no? Que los domingos, ¿no? Se reunían a almorzar, inclusive una señora me comentaba que su padre los domingos las vestía, ella y a la hermana, y era ir a almorzar al Hotel Euskalduna, ¿no? Era un lugar de socialización y de cobijo emocional para este vasco que había tenido que desarraigarse obligadamente de su tierra, ¿no? Pero por las guerras carlistas en algunos casos y otros llamados por sus connacionales. Aquí jugaban al mus, estaba el chistus y también se podía oír el ruido de los pelotazos porque muchos de los almacenes, inclusive de los hoteles y fondas, tenían su propio frontón. Un ejemplo es en Egaña, pueblito de Egaña, el almacén de ramos generales, que todavía existe, tiene su propio frontón todavía. La migración anterior a la de los exiliados había empezado a decaer en 1925. Ese flujo de migración empieza a decaer. En 1940 también estos espacios como los hoteles, la fonda, el almacén de ramos generales, también empieza a sufrir una decadencia, por diferentes razones que ahora vamos a comentar. Primero porque la ciudad empieza a recibir otros grupos de inmigrantes, ya los ha recibido y también los sigue recibiendo. Entonces el hotel se va a volver más cosmopolita, ¿no? También aparecen las casas de remate, ¿no? Fundadas por vascos, entonces muchos vascos van a las casas de remate ya a jugar al mus o a charlar con los connacionales. Y también hay otro elemento que es el automóvil, ¿no? El automóvil y las carreteras mejoradas, ¿no? O los caminos mejorados. Entonces ya no era tanto el tiempo que se estaba en el hotel. Se estaba menos en el hotel porque se podía venir y de un día para otro resolver una situación que antes había que ver cómo ir, venir en la carreta, en fin, no era fácil. Así que en esta coyuntura llegan los exiliados, ¿no? Y entre los que empezaban a sentir la falta de un espacio propio y ellos van a dar origen al Gurechea, ¿no? Lo empiezan a moldear, va a tener varios lugares, varias sedes, ¿no? Inclusive hasta en casas de familia en un momento, hasta que se construye en la que estamos hoy actualmente, que representa un caserío por fuera. Enfrente tenemos la Plaza de las Carretas, antiguamente, hoy la Plaza de las Aguas Corrientes, donde está el árbol de Guernica, ¿no? Un retoño del árbol de Guernica, un roble. Y así que es un lugar muy significativo para la comunidad vasca en Tandil. Ahora, ¿cuál es la función del Gurechea? El Gurechea al principio tuvo como la función que es la misma que prácticamente tienen todos los centros vascos. Pero antes quería decirles que los primeros integrantes de Gurechea no tienen todos los elementos, no tienen quienes enseñen danza a los chicos, quienes enseñen mus, en fin, una serie de particularidades y que empiezan a pedir a los centros vascos que ya estaban fundados en Mar del Plata, y hay un contacto, se empieza a gestar un contacto muy importante, ¿no? Que se va a mantener en el tiempo.
Los primeros miembros, miembros del Centro Vasco, lo que más buscan en él es un lugar donde se les genere la posibilidad de un empleo, ¿no? Los ayude a encontrar un empleo, los conecte con la gente del lugar, porque empiezan a llegar, no son los únicos, los primeros fundadores, ¿no? Hay otros que vienen después, ¿no? Que les enseñen a comprender las nuevas instituciones, que les enseñen el idioma, porque algunos vienen sin saber hablar español. Pero ya las generaciones siguientes, los descendientes, o sea, hijos, nietos, bisnietos, que siguen participando en el Gurechea, ya lo ven al lugar tienen otra mirada sobre el mismo. Y la mirada es más cultural, ¿no? Más de reproducir las costumbres de sus ancestros en este espacio, ¿no? Sin perder la identidad de la tierra natal. El Gurechea, al igual que otros centros, tiene una participación voluntaria. Además de que hay una necesidad de satisfacer toda una cuestión psicológica y emocional y social de gente que tiene una historia común, ¿no? Un pasado común. Ya no es la necesidad económica, porque no vamos a dejar sin decir que mientras la diáspora vivió sus primeras etapas, ¿no? Las etapas del franquismo, ¿no? La economía, lo que sostuvo la diáspora fueron los vascos en el exterior, como dije hoy, y los centros que se venían formando eran parte de ese sostén, ¿no? Bien, ¿qué se hace hoy en el Gurechea? ¿Qué se hace hoy en el Centro Vasco? Cenas mensuales, ¿no? Reuniones sociales, juegos de pelota, disertaciones, talleres, torneos de mus, festivales, tenemos una biblioteca, ¿no? Tenemos un coro, tenemos un grupo de bailarines, ¿no? De variadas edades. Hay cocina vasca, donde se puede observar la cocina típicamente vasca de los caseríos, hasta la nueva cocina vasca contemporánea, que es espectacular. No nos olvidemos que en Euskadi hay un montón de restaurantes que han ganado estrellas Michelin. Pero lo más importante, a mi manera de ver, es que se sigue enseñando vasco, se sigue enseñando euskera, ¿no? ¿Y por qué es lo más importante? Porque la historia del euskera y la historia de los vascos, ¿no? La historia de su idioma y la historia del pueblo vasco, ¿no? En pocas palabras, el Gurechea es un espacio de socialización, historia y antropología de Euskal Herria. Entonces, la otra función que nos quedaba de Gurechea era que también cumple la función de agencia de turismo. No siempre que uno quiere viajar a Euskadi va a venir a este lugar a buscar un mapa. Bueno, ahora está internet, pero antes no lo estaba, así que aquí es donde uno conseguía la información geográfica del pueblo, de la aldea, del caserío, de la ciudad, de la cual podría ser su ancestro, ¿no? Inclusive te ayudaban a ver cómo llegar, buscar datos, etc. Para ir finalizando, en pocas palabras, el Gurechea es un espacio de socialización, historia y antropología de Euskal Herria, que tiene un contexto histórico diferente de sus inicios. El primer presidente del Gurechea fue Umersindo Berra, y la señora Cecilia Lejarreta es la actual presidenta del Gurechea, la cual le doy las gracias también por esta... Para ir cerrando, me parece interesante leer algo que viene desde el país, desde Euskadi hacia la diáspora, y que dice: en reconocimiento a las contribuciones financieras, políticas y culturales que apoyaron al gobierno vasco en el exilio durante 40 años, desde 1980 el gobierno vasco autónomo vasco de Euskadi ha colaborado con las comunidades de la diáspora a través de una política de ayudas y becas,
subvencionando parte de los gastos de operaciones internas de las actividades educativas y culturales. El gobierno vasco está interesado en utilizar los centros para promocionar, desarrollar y difundir la realidad contemporánea del País Vasco. Hoy en día, y en un ambiente de continua globalización e internalización de la sociedad moderna, las comunidades vascas pueden tomar parte como potenciadoras de unas relaciones sociales, culturales, económicas y políticas positivas. Nada más. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Un orgullo que estés en nuestra casa. En nombre de todo el Centro Vasco te doy las gracias y la bienvenida, así virtual, aunque ya lo hemos hablado por teléfono. Bueno, es que ricasco, un placer tenerte en nuestra casa, en el Gure, como digo yo. Bueno.